Bienvenidos. En esta ocasión, exploraremos el fascinante mundo de los maestros de la Logia Blanca. ¿Quiénes son y qué papel juegan en el ámbito espiritual? Acompáñennos mientras desentrañamos este misterio. ¿Qué es la Logia Blanca? Para comprender quiénes son los maestros de la Logia Blanca, es importante entender qué es la Logia Blanca en sí. La Logia Blanca es una organización espiritual conformada por seres iluminados y evolucionados que se dedican a guiar y ayudar a la humanidad en su camino espiritual. ¿Quiénes son los maestros de la Logia Blanca? Los maestros de la Logia Blanca son seres espirituales altamente evolucionados que han alcanzado un nivel de sabiduría y comprensión profundos. Son considerados como guías y maestros espirituales que trabajan en beneficio de la humanidad. Estos maestros se caracterizan por su amor incondicional, compasión y sabiduría. Aunque existen diferentes enseñanzas y tradiciones que se refieren a ellos con diversos nombres, como maestros ascendidos, guías espirituales o seres de luz, todos comparten la misma esencia de seres de gran evolución espiritual que se dedican a ayudar a otros en su camino. ¿Cómo se comunican los maestros de la Logia Blanca? Los maestros de la Logia Blanca se comunican con aquellos que buscan su guía de diversas formas. Pueden hacerlo a través de canalizaciones, donde los mensajes de los maestros son transmitidos por medio de personas sensibles y receptivas. También pueden comunicarse a través de sueños, intuiciones o sincronicidades. Ejemplos de maestros de la Logia Blanca. Algunos de los maestros de la Logia Blanca más conocidos y venerados son Jesús, el Buda Gautama, Saint Germain, Kuan Yin, el Moria, entre otros. Estas figuras han dejado un legado espiritual y han sido reconocidos como guías espirituales a lo largo de la historia. Es importante tener en cuenta que el acceso y la comunicación con los maestros de la Logia Blanca están disponibles para todos, independientemente de su religión o creencias. No se requiere ninguna afiliación específica para recibir su guía y apoyo. Solo se necesita una mente y un corazón abiertos, sinceridad en la búsqueda espiritual y disposición para recibir y aplicar sus enseñanzas. Se cree que los maestros de la Logia Blanca trabajan en los planos sutiles, utilizando su energía y conocimiento para influir positivamente en la humanidad y en el planeta. Su propósito principal es elevar la conciencia colectiva, fomentar la paz, la armonía y el despertar espiritual de las personas. La importancia de los maestros de la Logia Blanca. Los maestros de la Logia Blanca desempeñan un papel crucial en el despertar espiritual de la humanidad. A través de su guía, enseñanzas y energía, ayudan a elevar la conciencia colectiva y promueven la paz, el amor y la sabiduría en el mundo. En resumen, los maestros de la Logia Blanca son seres espirituales evolucionados y sabios que se dedican a guiar y ayudar a la humanidad en su crecimiento espiritual. A través de su amor, sabiduría y energía, buscan elevar la conciencia colectiva y promover el despertar espiritual en el mundo. Su presencia y guía pueden ser invocados y solicitados por aquellos que buscan su apoyo y orientación en su camino espiritual y personal. La Logia Blanca se reconoce la existencia de jerarquías entre los maestros. Aunque las jerarquías pueden variar según diferentes tradiciones y enseñanzas, a continuación se presenta una descripción general de algunas de las jerarquías comúnmente mencionadas. Jerarquía de los maestros ascendidos. En esta jerarquía, los maestros ascendidos son aquellos seres espirituales que han alcanzado la plena iluminación y han trascendido el ciclo de reencarnación. Se cree que han ascendido a planos superiores de existencia y, por lo tanto, poseen un conocimiento y poder espiritual significativos. Algunos maestros ascendidos conocidos incluyen, como ya dijimos entre otros muchos, a Jesús, Buda Gautama, Saint Germain, el Moria, Kuan Yin, Madre María, Serapis Bey, Maestro Lanto, Pablo el Veneciano, Juan el Amado, Lady Nada, Hilarión, Sanat Kumara, Kutumi, y más. Jerarquía de los maestros de sabiduría. Dentro de esta jerarquía,
se encuentran los maestros de sabiduría que han alcanzado un alto grado de evolución espiritual y sabiduría. Estos maestros se dedican a guiar y enseñar a aquellos que buscan el camino de la luz. A menudo se les atribuye la tarea de transmitir enseñanzas y conocimientos espirituales a la humanidad. Jerarquía de los ángeles y arcángeles. Además de los maestros ascendidos y los maestros de sabiduría, se cree que los ángeles y los arcángeles también forman parte de la jerarquía de la Logia Blanca. Los ángeles son seres espirituales que actúan como mensajeros y protectores divinos, mientras que los arcángeles son considerados como seres de mayor rango y poder en el reino de los ángeles. Es importante tener en cuenta que estas jerarquías no son rígidas y pueden variar según las enseñanzas y creencias individuales. Además, la noción de jerarquías espirituales no debe interpretarse como una clasificación de superioridad o inferioridad, sino más bien como una estructura de organización basada en diferentes niveles de evolución y función dentro del plano espiritual. En última instancia, lo más importante es reconocer y honrar a los maestros de la Logia Blanca en su papel de guías espirituales y fuentes de sabiduría, independientemente de su posición en una jerarquía específica. Su amor y apoyo están disponibles para todos aquellos que sinceramente buscan su guía en el camino espiritual. Una descripción general de algunas de las jerarquías adicionales que se han mencionado. Discípulos y aspirantes. Esta jerarquía incluye a aquellos que se han comprometido en el camino espiritual y están trabajando activamente en su crecimiento y evolución. Son considerados como estudiantes y aprendices en el sendero espiritual y buscan la guía y enseñanzas de los maestros de niveles superiores. Chelas o discípulos avanzados. En esta jerarquía se encuentran aquellos que han avanzado en su camino espiritual y han alcanzado un mayor grado de conocimiento y madurez espiritual. Son considerados como discípulos avanzados y trabajan en estrecha colaboración con los maestros para recibir enseñanzas más profundas y desempeñar un papel activo en el servicio a la humanidad. Maestros en formación. Estos individuos han alcanzado un nivel de evolución espiritual significativo y están en proceso de convertirse en maestros plenamente realizados. Se someten a una intensa formación y preparación espiritual bajo la guía directa de maestros más avanzados. Su objetivo es adquirir la sabiduría y el poder necesarios para asumir un papel de liderazgo en la Logia Blanca. Maestros plenamente realizados. Esta es la más alta jerarquía de la Logia Blanca. Estos maestros han alcanzado la plena iluminación y han integrado completamente su divinidad. Son considerados como seres de gran sabiduría, amor y compasión, y se dedican al servicio desinteresado a la humanidad. Su papel principal es guiar, enseñar y apoyar a aquellos que buscan el camino espiritual.